Y ahora vamos con Ingrid Álvarez Rivadeneira, que como cada 2 semanas, los lunes, está por acá con nosotros para compartirnos la agenda digital, el análisis de la agenda digital. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Empezando este lunes con todo y con este tema del apagón por acá. No, bueno, el apagón fue una cosa terrible acá en el norte el día de hoy y pues en algunas partes duró demasiadas horas. Hay algunas zonas de la ciudad que todavía hasta hace un par de horas seguían sin contar con energía eléctrica y es pues todo lo que trastoca esto, ¿no? O sea, nos damos cuenta de lo que dependemos de la electricidad, algo que ya habíamos platicado antes con motivo del apagón del 28 de diciembre, ¿no? Así es. Pues sí, la verdad es que nosotros ya pudimos analizar un poco esta información y el gobierno se llevó pues un 80% negativos, entonces les fue muy mal en este tema, por supuesto, por todas las afectaciones que hubo. Claro, y por las explicaciones que se dan, supongo también, Ingrid, porque una cosa que se dijo el 28 de diciembre, o el 29 más bien, cuando ya se dieron las explicaciones sobre por qué había ocurrido aquel apagón, esto no va a volver a ocurrir, ¿no? Claro. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué volvió a ocurrir, no? Sí, Ahora sí que van 2 apagones y luego, así es. ¿qué vamos a hacer con esto? Ya nos estamos temiendo que no tarde en haber un tercero, ¿verdad? Y eso, Así es. digamos, ya se pone grave. Es correcto. Pues bueno, ya iremos viendo qué dice el presidente en la mañanera, ¿no? A ver qué tal nos va nuevamente con eso mañana y justo para que entremos al tema que nos compete el día de hoy. Bien, pues Ingrid, el presidente se fue, estuvo 2 semanas fuera, Olga Sánchez Cordero se hizo cargo de la mañanera y lo que queremos es comparar, ver cómo le fue a cada uno. A mí me ha sorprendido el reporte, me parece muy interesante, pero vamos primero a ver los temas que hubo en la agenda, ¿no? En este periodo que... Claro que sí. Pues mira, acá la verdad es que esa manera de comparativo para que podamos tener una relación, ¿no? De comparado con otros temas, cómo le fue al regreso del presidente a las mañaneras, ¿no? Al final de toda la agenda pública y de los temas que más causaron relevancia durante la semana pasada, pues apenas se llevó un 6% de la conversación, ¿no? Definitivamente la inauguración de Santa Lucía que se tornó en memes, en opinión pública y otras cuestiones que afectaron también a la actitud del gobierno en esta semana, pues bueno, comparado con estos temas, la verdad es que fue bastante más pequeño, ¿no? Si podemos ver la relación de un 43% de Santa Lucía al tema del regreso del presidente a las mañaneras. Por supuesto que cuando dio el anuncio de COVID y también anunció que iba a estar Olga Sánchez Cordero, pues el volumen fue mucho más alto. Si recuerdas, ese tema estuvo en el primer lugar de la agenda, ¿no? Entonces, pues si comparamos la relevancia, pues bueno, ¿no? Ahorita justo veía un comentario acá en las redes sociales que decía que la percepción pues ya del presidente ya está desgastada, ¿no? Y yo creo que parte también de lo que dicen en la opinión pública precisamente es eso, ¿no? Entonces, hacemos una relación entre ese desgaste que ya existe y pues que ya no causó tanta relevancia el tema, por supuesto, si lo vemos ya en números, ¿no? En un gráfico que claramente podemos observar que no fue el tema que causó más relevancia durante la semana pasada, pero pues sí fue importante porque pues al final las mañaneras es algo que nos atañe a todos, ¿no? Que nos afecta a todos de alguna manera. Ya, oye, a mí me llamó mucho la atención de principio este dato de que en el retorno del presidente a las mañaneras es justamente el tema de Santa Lucía. Como otra vez me dio la impresión, es este olfato que el presidente tiene para saber que hay que llenar el espacio de la conversación pública con algo nuevo, apetitoso, polémico, para llevar la conversación a donde él quiere, ¿no? Pues mira, ya lo hemos visto hacerlo varias veces, ¿no? Incluso ya lo hemos platicado en este espacio y efectivamente sí tiene que ver con este sentido estratégico y táctico respecto a qué poner en la agenda
para que ese sea el foco principal, ¿no? Si no queremos que haya una conversación de las vacunas, porque está creciendo en arena privada los cuestionamientos de por qué están haciendo que los adultos mayores se formen en largas filas, ¿no? Que representa un peligro, pues por supuesto que sale este tema de Santa Lucía y que se vuelve además algo importante en opinión pública, porque sabes que algo ya es muy relevante también cuando te empiezan a llegar los memes por WhatsApp y te das cuenta que fue un tema relevante para la opinión pública, que les causó gracia y que está haciendo algo que está siendo altamente criticado, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que algo trascendió, definitivamente. Claro. Y lo digo además, Ingrid, porque a reserva de que tú que sí te dedicas a verificar con minuciosidad los datos, es que el tema no estaba en la agenda, o sea, no estaba en el radar que se iba a hacer esta inauguración parcial de una remodelación o adición, ¿no? A mí no me quedó claro exactamente qué inauguraron, ¿no? Sí, pues bueno, de entre todo lo que se manejó de tendencias y todo, pues parte de las críticas eran esto, ¿no? O sea, ese cuestionamiento de exactamente qué fue lo que se inauguró, porque yo lo veo bastante incompleto, ¿no? Entonces, fue como una apertura, justo para, pues, ir llenando los vacíos de información relacionados específicamente con Santa Lucía, que seguramente va a seguir llevando hacia la polémica, ¿no? Ya, y bueno, pues claramente le funcionó la estrategia al presidente porque lo de las vacunas está en segundo lugar. En segundo lugar, así es. Y bueno, ya en un tercero, esta iniciativa, ¿no? Para regular a las redes sociales. Y más abajo, otros temas como los cierres de cines, lo relacionado a este osito en redes sociales, que también todos vimos alguna publicación relacionada que pues al final se tornó a favor, ¿no? De ellos. Y pues definitivamente el tema de que el presidente regresó. Entonces, pues está en el penúltimo lugar, ahora sí que no fue lo más relevante respecto a lo que más impacto tuvo y estuvo generando la semana pasada. Y bueno, en tu opinión, Ingrid, esto también responde a, no está en el primer lugar el retorno del presidente de las mañaneras porque no se empujó desde la presidencia que ese fuera un tema relevante. Sí, claro. Bueno, simplemente pues regresó, ¿no? Y ya se empezaron a hacer un par de días. La verdad es que la inflexión no duró tanto tiempo, un par de días. Se dijo, pues ya regresó el presidente Andrés Manuel, a ver cómo nos va, qué tal nos fue con Olga y listo, ¿no? O sea, no se le dio mayor relevancia a que hubiera regresado. Ya. Y justamente eso a mí también me llama la atención en el reporte que nos compartiste ahora temprano, porque, digamos, nos dirás exactamente el periodo que representa la siguiente gráfica, pero el presidente tiene números rojos en esta medición. Sí, mira, esta medición la hicimos tomando el periodo desde el 8 hasta el día de hoy. La verdad es que está bastante actualizada, aunque el mayor volumen de mensajes que pudimos evaluar fueron el 8, ¿no? Entonces, tenemos bastante información relacionada con esto y pudimos leer muy bien qué fue lo que pasó ese día, ¿no? Específicamente cuando regresó. Entonces, que además fue el momento en el que subieron dos hashtags que fueron los principales que movieron la conversación hacia un lado o el otro, y nos dimos cuenta a través de este análisis que definitivamente el hashtag irresponsable, donde le reclamaban al presidente estas declaraciones relacionadas con, pues no voy a usar el cubrebocas, eso fue lo que causó más relevancia, a pesar de que tenía él previamente un hashtag positivo diciendo que AMLO estaba de vuelta, ¿no? Entonces este hashtag AMLO está de vuelta fue muy positivo, había bastantes menciones relacionadas con que ya había regresado, cómo se iban a dar las mañaneras, o sea, equilibrando esto, ¿no? Sin embargo, más tarde, pues sube a las tendencias este hashtag irresponsable, pues donde ya medios de comunicación, líderes de opinión pública, entre otros también, algunos bots y trolls que estuvieron participando en esta conversación, pues posicionaron más la parte negativa, porque además ya desde la perspectiva de la opinión pública, pues la queja principal fue ¿cómo es posible
que ya que tuvo COVID siga sin dar el ejemplo, ¿no? Que ese fue el Claro. principal cuestionamiento por parte de la opinión pública relacionado a sus declaraciones sobre el cubrebocas. Ya, y además, Ingrid, a ver, a mí me llama la atención que esta medición, que es a partir de que vuelve y hasta hoy, es decir, cuando ya está nuevamente él en control, eh, la actitud, que eso es lo que veíamos en la barra que estaba hace un momento en la pantalla, sea más del 50% negativa, porque yo hubiera pensado que le sacaría más jugo al asunto de la recuperación o a cualquier otro tema que puso en la agenda. Sí, mira, esta actitud específicamente solo es de aquellos mensajes en los que se relacionó su regreso con él. No Ya. es toda la conversación del presidente. O sea, sí es un tema muy específico porque aquí sí queríamos medir y ver sobre todo el comportamiento que tuvo, ¿no? Específicamente su regreso. La verdad es que aquí tuvimos que aislarlo, ¿no? De todos los otros temas para que no ensuciaran esta información, ¿no? Y pudiéramos obtener lo más preciso relacionado a su regreso. Bien. Y me llama todavía más la atención cuando vemos los números de la secretaria de Gobernación, que Muy le fue muy positivo. bien. Sí, la verdad es que le fue muy bien y lo ligo con el comentario que mencionaba hace un momento, ¿no? Este tema de que ya está desgastado, ¿no? El que alguien esté diariamente con esto, pues va cansando a la gente y pues cuando pones una cara nueva, que fue el caso de Olga Sánchez Cordero, pues empiezan a evaluarla, ¿no? Cómo le va a ir, qué tan bien lo va a hacer, qué tan dura va a ser, qué tantos datos va a dar y precisamente los positivos hacia ella, que como puedes ver es la mayoría de la conversación, ¿no? Evaluando una semana completa, pues en primer lugar estaba esta celebración del desenvolvimiento que tuvo la secretaria durante estas presentaciones por la mañana. También agradecieron que sus participaciones fueron mucho más concisas, precisamente lo que decían hace rato, ¿no? Mucho más datos duros, dándole más espacio a que participaran otras personas. Entonces esto permitió que no fuera tan desgastante su participación y que la gente lo tomara de manera positiva, ¿no? Entonces, le fue muy bien, o sea, lo que podemos ver es que definitivamente la percepción fue positiva a su participación en las mañaneras, aunque sí tiene un número de negativos que podemos ver pues como normal, ¿no? Entre los secretarios o entre incluso si lo comparáramos con el presidente, normalmente están entre los 40, 50%, porque pues por su rol, ¿no? La verdad es que entre más conocidos, es algo que nosotros siempre vemos, entre más volumen vayas generando, también vas ganando más negativos, ¿no? Que no es precisamente malo, ¿no? También eso quiere decir que más gente te está conociendo, entonces por eso estás llevando más la atención y por eso tienes más negativos, ¿no? Sería interesante comparar cómo le iba antes a la secretaria y cómo le fue, le está Claro. yendo ahora después de participar en las mañaneras, ¿no? Pero es que a mí sí me parece, pero tú eres la especialista, que frente a la potencia que tiene la figura del presidente, frente a la concentración que ha logrado hacer del discurso gubernamental, pues sí, los números de la secretaria son muy buenos Sí, porque claro. yo pude haber esperado que cualquier traspié pues se le iban a comer viva, ¿no? Sí, pero la verdad es que muy positivos. Los 2 primeros días fueron los mejores y a partir de ahí, dependiendo de los temas que tocó y de lo que se fue hablando, también pues fueron incrementando los negativos, ¿no? Aquí hay algo importante y es que el principal punto relacionado a los negativos de la secretaria es una crítica a su postura respecto a dar información sobre la salud del presidente. Entonces, pues ya cuando hacemos
unión, ¿no? Donde la gente está en la línea relacionando a Olga Sánchez con el presidente, pues se encuentran con esta actitud negativa, ¿no? Entonces, pues ahí hay una relación, ¿no? De pues esta crítica de no haber dado una postura muy clara relacionada con la salud del presidente, ¿no? Y también otros que no estuvieron muy de acuerdo en cómo se conducía respecto a las mañaneras, porque de acuerdo a lo que ellos decían, pues estaba evadiendo algunos cuestionamientos que se le hacían y eso no les pareció correcto, ¿no? Que fueron los principales negativos que tuvo mientras estuvo ya participando en las mañaneras. Ya. Déjame regresarme un poco a los temas, al listado de temas que nos diste, porque también me llamó mucho la atención esto de que la posible regulación de las redes sociales no hubiera interesado tanto, digamos, o no hubiera acaparado tanto espacio de la conversación digital. ¿A qué lo atribuyes tú? Pues mira, se dieron varios, digamos que eso sucedió a la mitad de la semana pasada, ¿no? Esta presentación de la iniciativa causó polémica ese día, pero al siguiente existe esta inflexión de Santa Lucía. Entonces, la verdad es que se come un tema al otro porque el de Santa Lucía, tanto opinión pública se metió, ¿no? El de las redes sociales en un principio fue más de especialistas, opinión pública informada, también personas que se especializan en los temas, líderes de opinión, algunos medios, ¿no? Solamente retomando de manera informativa. Pero como Santa Lucía es polémico, tiende a los negativos, tiende a causar riñas, ¿no? Polarización, entre otras cosas, pues es un tema que crece mucho más rápido. Lo cierto es que aquellos temas, de todo lo que nosotros analizamos, aquellos temas que vienen con un histórico negativo o polémico, suelen ser los que más impacto generan, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todas, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una fake news, cuando responden a un tema de enojo, de ira o emociones negativas, son mucho más viralizables, ¿no? Mucho más rápido te llega la información. Cuando son más positivas, pues no se hace esta viralización en redes sociales, ¿no? Entonces, es por eso que Santa Lucía se come el tema de las redes sociales, porque por lo menos hasta ese momento, ¿no? Porque poco a poco está retomando relevancia, pues era un tema mucho más de nicho, porque pues son cosas que tienes que entender y saber muy bien cómo va a funcionar, qué tipo de afectaciones puedes llegar a tener, y por eso es que se metió más opinión pública especializada y figuras públicas o líderes de opinión respecto a ese tema. Y aquí es te lo preguntaba porque me parece que es de estos temas que, digamos, no acaparan la conversación, pero que sí nos afectan a todos. Es decir, Claro. como si quienes están en las redes y quienes generan la conversación en las redes, no sé si no alcanzan a percibir el fondo del problema o la información es demasiado técnica o no se ha explicado bien. Sí, mira, yo creo que ahorita lo que pasó es que las dos cosas que comentas, ¿no? Es muy técnico todavía, la opinión pública no sabe cómo le va a afectar, o sea, porque sabes que van a regular a las redes sociales, pero en realidad no tienen conciencia todavía del nivel de impacto que puede tener en lo que nosotros hacemos en las redes sociales, porque hoy lo están viendo desde el otro lado, ¿no? Cómo va a afectar a líderes de opinión que atentan contra la libertad de expresión, ¿no? O cómo va a afectar a otras figuras públicas, pero en realidad, en el fondo de eso nos afecta a todos, o sea, hay empresas que se dedican específicamente a todo esto y que van a tener un grado de afectación importante con esta regulación. Bueno, y además de lo que ya han dicho varios expertos en el tema de cómo podría incluso afectar el TEMEC y podría convertirse en un problema de disputa entre Claro. México y Estados Unidos en términos del TEMEC, ¿no? Claro, porque además ya es una cuestión también de industria privada y no solo va a afectar a las redes sociales, sino a todas las empresas que están directamente relacionadas o que su negocio depende de eso, ¿no? Y va a haber una afectación sobre todo en esa parte de industria privada seguramente. Entonces, habrá que darle seguimiento, habrá que ir viendo cómo
la opinión pública se va dando cuenta de las afectaciones que puede llegar a tener pues para ti, aunque seas un usuario de 200 seguidores, ¿no? Ya. Porque al final eso es relevante. Claro, que por cierto, tampoco es que hay que dejarlas así solas, ¿verdad? También necesitan una regulación. Todas las industrias, todas las actividades humanas deben tener una regulación porque efectivamente también hay partes oscuras, ¿no? Y huecos que las empresas no pueden regular de una manera total, que son aprovechadas por personas que incluso incurren en delitos mediante el uso de estas plataformas, ¿no? Sí, de acuerdo. La verdad es que dentro de también lo que se mencionaba en la conversación precisamente es encontrar este punto medio, ¿no? Donde aquellos que en algún momento han sido afectados realmente por esto, pues después puedan tener pues una consideración, ¿no? Y que ese tipo de cuestiones no vuelvan a suceder. O pues también pues la contraparte, ¿no? Cómo no vas a afectar tanto a las empresas o incluso a acuerdos internacionales, ¿no? Sí, y bueno, aquí el punto que detonó la discusión en México, pues fue esta suspensión de la cuenta de Donald Trump en Twitter, que por cierto ya anunció que lo expulsó para siempre, ¿verdad? Sí. Que no va a poder volver a tener una cuenta en Twitter, por lo menos con su nombre, ¿no? Por lo menos con su nombre, ya veremos si la crea. Se saca una con un huevo, ¿no? Exacto, tenía mucho tiempo que no escuchaba el concepto huevo, pero sí. Todavía yo ya no he visto, pero así era al principio, ¿no? O sea, sí. No ponías una foto y Twitter ponía era un huevito, sí. Sí. Ya no se da tanto porque precisamente una de las formas de identificar que eran un bot, ¿no? O que era alguien con intenciones no tan claras, era ir a ver si tenían fotografía o no, ¿no? Entonces tú veías un tweet con muchos comentarios de los llamados huevos, entonces sabías que era una operación, ¿no? Facilitaba el análisis, pero no le facilitaba a la gente que se dedicaba a hacer eso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Ingrid, como cada 2 semanas porque estás acá con nosotros y pues nos veremos dentro de 2 lunes para continuar la conversación del análisis de las cifras que ustedes hacen en Metrics cotidianamente para analizar la conversación digital. Muchas gracias a ti, que tengan excelente noche. Gracias. Ingrid Álvarez Rivadeneira, directora de área en la empresa Metrics, especializada en el análisis de la conversación digital.